Buenos días, estimada profesora Sandra. Mi nombre es María Alejandra Sarmiento Palomino, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Y en este video hablaré sobre los organizadores gráficos y la representación de la información. Ahora bien, ¿qué son los organizadores gráficos? Los organizadores gráficos se identifican como técnicas visuales para representar el conocimiento. Estos métodos se utilizan para percibir, asimilar, memorizar y con esto proyectar la información de los textos que exigen un rol participativo de estudiante-alumno en la construcción del conocimiento. Gracias a los organizadores gráficos también se puede analizar, evaluar y pensar de manera crítica, es decir, se los puede comparar, hacer contrastes y crear interrelaciones visuales de la información. Mapas conceptuales, en donde está requerida la clasificación. También se encuentran mapa mental, cuadro sinóptico, diagramas de Venn, diagramas de flujo, organigramas, diagrama de causa-efecto, líneas de tiempo e infografía. Ahora vamos a definir cada uno y de qué sirve y para cuál es su propósito en realidad. Primero, el mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación gráfica de un tema relacionado con sus conceptos. Algo muy importante que se caracteriza el mapa conceptual de los demás es que también tiene diferentes tipos de información, creando jerarquías y relaciones de conceptos a nivel general o global. Esto se forma mediante proposiciones que son enlazadas usando conectores, como se puede ver en este ejemplo. Los componentes de los mapas conceptuales son conceptos, palabras, enlaces, preposiciones, líneas y flechas de unión, conexiones cruzadas y representación por elipses u óvalos. Ahora el segundo mapa mental. Tony Buzan dijo en 1996 que el mapa mental es una representación gráfica de un tema, idea o concepto plasmado en una hoja de papel, empleando dibujos sencillos, escribiendo palabras claves propias, utilizando colores, códigos, flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro del diagrama, como se puede mostrar acá, y las ideas secundarias fluyan hacia los lados como las ramas de un árbol. Los mapas mentales constituyen una técnica efectiva y práctica para extraer y procesar información. En realidad se puede tomar notas y expresar ideas de manera creativa y lógica y literalmente consiste en cartografiar nuestras reflexiones sobre un tema, utilizando armónicamente las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. Tercero, cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico se utiliza para representar visualmente y de manera lógica aquello que queremos transmitir, pues brindan una estructura global coherente de un tema en particular y sus relaciones. Podemos ver que aquí se encuentra la idea general del tema, idea principal, idea principal, idea principal, las ideas complementarias que están relacionadas a cada idea principal y los detalles relacionados a las ideas complementarias. Este ejemplo es sobre un cuadro sinóptico y el tema sobre la contaminación. La contaminación se extiende a la atmosférica, hídrica y terrestre. Y todo esto podemos ver que está relacionado al tema. Estos son los detalles que están relacionados con los subtítulos o los temas del tema principal. Cuarto, diagramas de Venn. Los diagramas de Venn se puede visualizar las intersecciones como mostramos acá, la inclusión y disyunción sin que cambien su posición relativa a los conjuntos que lo integran. Para representarlos gráficamente se utilizan óvalos o círculos, mediante los cuales se muestran las relaciones existentes entre los conjuntos. Así cada óvalo o círculo identifica un conjunto diferente. Podemos ver que aquí hay tres áreas en el diagrama. Elementos del conjunto A, otro donde solo están los elementos del conjunto B y una tercera donde están los elementos
comunes a ambos conjuntos. El quinto son diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo son representaciones gráficas de las secuencias de instrucciones de un algoritmo o los pasos a seguir en un proceso determinado. Se llaman diagramas de flujo porque utilizan símbolos que se conectan en secuencias de instrucciones o pasos por medio de flechas como podemos mirar acá. Y se elaboran habitualmente utilizando símbolos estándares. Aquí se muestran los símbolos que vamos a utilizar en diagramas de flujo, etapas del proceso, el documento, el conector fuera de página, preparación, proceso predefinido, decisión, entrada y salida, y línea de flujo de proceso. Este es un ejemplo de diagrama de flujo. Cocinar un huevo. Si yo lo quiero frito, debo freírlo. Si lo quiero salado, debo agregar la sal. Y al final servirlo en el plato. Si no lo quiero frito, no debo hervirlo. Y si no lo quiero salado, debo de una vez servirlo en el plato. Texto organigrama. Sirve para representar de manera gráfica la estructura orgánica o funcional de una empresa o de una de sus áreas o unidades administrativas, mostrando las relaciones vertical y horizontal que mantienen entre sí las partes que la integran, es decir, las partes que integran en la compañía o la entidad. Séptimo diagrama causa-efecto. Este organizador gráfico, conocido como diagrama de Ishikawa, en honor a su creador, o espina de pescado, permite analizar desde diferentes ópticas los escenarios, organizar discusiones en grupos, hacer planteamientos de hipótesis, debatir sobre los temas en cuestión y formular planes de acción. Podemos ver que aquí en la cabeza se encuentra el problema o efecto, y en las espinas y la cola se encuentran las causas. La forma más utilizada para representarlos es aquella que se conoce como espina de pescado, como estábamos explicando aquí. Y este es un ejemplo de cómo se realiza una espina de pescado o diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto. Octavo, líneas de tiempo. Este organizador gráfico nos facilita el poder ordenar secuencialmente una serie de eventos sobre un tema, de manera tal que se pueda proyectar claramente la relación temporal existente entre dichos eventos. Podemos ver que no importa el distinto tipo de estilo en las líneas de tiempo. Aquí aparece vertical, aquí aparece horizontal en forma de serpiente y aquí también horizontal. Este es un ejemplo de línea de tiempo revoluciones burguesas, donde se encuentran las fechas, los eventos ocurridos secuencialmente. Noveno, infografía. La infografía es una forma de representar de manera gráfica ideas o conceptos, solo que en esta forma se lo hace como un cartel, el cual incluye toda la información que se quiere mostrar. Parodiando el viejo y conocido refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, y hoy podemos decir que una infografía, al igual que un video, vale más que 1000 imágenes. Prácticamente la infografía se caracteriza por tener más imágenes que texto. Ahora me piden ante las tres preguntas. La primera, ¿qué utilidad tienen los organizadores gráficos en mi proceso de aprendizaje? Y si no son útiles, ¿por qué debo utilizarlos? Bien, en mi opinión, diría que todos los tipos de organizadores gráficos son útiles en mi proceso de aprendizaje, ya que cuando quiero retener la información de una manera más creativa, visual y resumida, utilizar los mapas mentales y los mapas conceptuales. Utilizo estos, sinceramente, ya que me han ayudado a comprender mejor los temas, lo cual me ha resultado muy eficiente en mis procesos de aprendizaje. Segundo, considera que los organizadores gráficos contribuyen con su proceso de formación en el área del conocimiento que desarrollan. ¿De qué manera lo hacen? Considero que sí, mi carrera es sobre ingeniería de sistemas, por lo tanto hay que utilizar el computador y teniendo en cuenta que actualmente a las personas se les facilita hacer los organizadores gráficos de manera digital,
Es más que necesario en mi carrera, si quiero comprender un tema en específico a profundidad, y necesito utilizar o implementar cualquiera de los organizadores gráficos dependiendo de cuáles se acomoden a mi gusto o necesidad personalmente, puesto que es factible para organizar una gran parte de información que es importante aprender en mi carrera. Y tercero y último, utilizar organizadores gráficos y representar el conocimiento fortalece las relaciones del aprendizaje con su vida cotidiana, profesional y personal y profesional. ¿De qué manera? Bien, en mi vida cotidiana sí, porque puede esquematizar y resolver los problemas con mayor eficiencia, por ejemplo, gracias a los diagramas de flujo, puesto que es una representación gráfica que me ayuda a tener soluciones en cuanto a una pregunta o un tema determinado, como veíamos ahorita en el ejemplo de cómo hacer un huevo. En mi vida profesional sí, porque, por ejemplo, cuando tenga que hacer prácticas en alguna empresa y me piden que elabore digitalmente la estructura organizacional de la empresa, su jerarquía, las labores de cada empleado, tendré que utilizar un organigrama para representar de manera visual y organizada la información y también cuando tenga que resolver los problemas que conlleven a la matemática o la lógica, tendré que utilizar el diagrama de Venn, ya que me ayudará a clasificar los elementos de una manera sencilla y lógica y, como resultado, a tener la solución del problema planteado. Y por último, hablando de mi vida personal, diría que es fundamental organizar de una manera cómoda, esquematizada, resumida y coherente de la información que quiero aprender, ya que la podré memorizar y entender de una manera mejor sin una gran cantidad de texto, solo teniendo los conceptos y palabras clave que son los más acordes e importantes a lo que necesito aprender. Algo que se les relaciona mucho con lo que he explicado en cuanto a mi punto de vista es una frase que encontré de Andrés Panasvik. Dice que el universo fue creado cuando del caos Dios estableció el orden y desde entonces todas las cosas creadas tienen un orden específico. Los cielos tienen un orden, la tierra tiene un orden, el mar tiene un orden y todos los seres vivientes viven gracias a que mantienen un determinado balance y orden en sus vidas. En base a lo que dijo Panasvik, debemos ser conscientes del gran beneficio que obtenemos al ser organizados en cualquier ámbito y aspecto de nuestras vidas. Y desde mi punto de vista, es algo muy bonito, ya que si lo hacemos constantemente, nos acostumbramos y esa costumbre se vuelve en un hábito. Y ese hábito se convierte en una rutina y esa rutina se envuelve en un estilo de vida. Esta es la biografía y la consulta que hice para el trabajo. Muchas gracias por la atención prestada y le deseo un feliz y hermoso día. Gracias.